límites naturales y sociales al modelo de desarrollo, pero también culminación de un ciclo de violencia que está asociado al conflicto armado, que el conflicto armado se encabalgó, digamos, entre dos grandes ciclos de violencia y desarrollo, los de los años 50 y el de los años 80, 90 hasta hoy. Ponerle fin al conflicto armado se convierte en Colombia no solamente un deber, un reto, sino también una responsabilidad de retomar esos reconocimientos de la diversidad, esos potenciales que hay sembrados en Colombia en su diversidad cultural, regional, social, etcétera, que son un referente profundo para superar el conflicto armado y saltarse y reconocer los límites al modelo de desarrollo y poder en ese sentido, digamos, abrevar en los recursos que el país tiene para construir la paz, pero también para estabilizar el desarrollo sin depredar el medio ambiente ni generar nuevos problemas de insostenibilidad de la vida. Un solo ejemplo de esos límites que ahora el proceso de paz está mostrándose también como oportunidad. En Colombia el 80% de la población vive en los Andes, está concentrado en todo el corredor de las cuencas del Cauca y del río Magdalena, y sin embargo allí solo tenemos la disponibilidad del 30% de agua que hay en Colombia. Esa enorme contradicción no la podemos resolver sino interpretando cómo la sociedad colombiana mira a las regiones que tienen niveles de densidades poblacionales, etcétera, como oportunidades para generar transformaciones y reformas, de inclusión del campesinado, de reconocimiento del campesinado, pero también de reconocimiento de los indígenas, de los afros, etcétera, de la realidad diversificada de las ciudades, en clave de inclusión social, de justicia territorial, de reconocer que esas diferencias profundas que hay, pues deben ser resueltas, el Estado interviniendo para que haya más simetrías en la distribución de la riqueza del país, etcétera, y en los reconocimientos de los sujetos sociales. En tal sentido, las Naciones Unidas ha producido un documento muy interesante de apoyo que va a estar disponible en la página web del diplomado, sobre qué no debe faltar en los planes de desarrollo local a partir de esta época, digamos, en que estamos afrontando el tema de la paz. Un primer punto, paz y reconciliación. Cómo localmente construimos elementos de reconocimiento de sujetos que han estado demonizados, discriminados, a los cuales se le ha atribuido el problema de la violencia o el problema del no desarrollo, los supuestamente atrasados indígenas, afrocolombianos, etcétera, la inclusión de los insurgentes en la vida local a través de una serie de temas como atención integral a las víctimas, reparaciones para las víctimas, reconocimiento de los despojos de tierras y restitución de tierras. Todos esos son elementos asociados a la creación de oportunidades locales en la construcción de paz en los municipios, en las regiones en donde el conflicto armado ha estado. El segundo punto que Naciones Unidas recalca son los enfoques diferenciales. El tema de género, el tema de grupos poblacionales diversos, desde la gente en situación de discapacidad hasta estos elementos de desarrollo libre de la personalidad, de las opciones sexuales, de las opciones religiosas, de las opciones culturales, de minorías poblacionales, ya en la Constitución se reconoce, pero que ha habido enormes dificultades para tramitar por el reconocimiento de sus derechos. El tercer elemento que Naciones Unidas destaca es fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática, que aprendamos a convivir en la diferencia, que aprendamos a reconocer que la democracia se hace justamente en la tramitación de consensos sociales donde se reconocen diferencias, modos distintos de agenciar el desarrollo, de tramitar la gestión ambiental, etcétera, pero en una convivencia que justamente construye potencialidades a partir de esas oportunidades que quedan las diferencias. Y finalmente está el tema del desarrollo propiamente dicho, en el sentido de la posibilidad de la gente de acceder a servicios y que son derechos como educación, como salud, como ingresos, como gestión ambiental adecuada, que son los derechos fundamentales, digamos, de las personas hoy en día reconocidas y que deben hacer parte de un plan de desarrollo transversal
a todos esos elementos que acabo de mencionar, que Naciones Unidas nos organiza, digamos, didácticamente, que no deben faltar en un plan de desarrollo, transversal a todos ellos, el patrimonio cultural inmaterial se convierte en una enorme oportunidad para diseñar la manera de tramitar localmente esos aspectos del plan de desarrollo. Se trata entonces de correlacionar lo que en la política de patrimonio cultural inmaterial pues justamente se le da ese nombre, pero que son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras prácticas sociales, la manera de hacer las cosas, de hacer la fiesta, de trabajar, de colaborar entre hombres y mujeres, de criar a los hijos, de construir nuestras culturas materiales, las artesanías, muchas cosas. Todo esto relacionarlo con los ejes de un plan de desarrollo local. ¿Cómo lo hacemos? Un primer punto básico es reconocernos y valorarnos como somos. No comernos más el cuento de que somos subdesarrollados, de que somos pobres, porque ni somos subdesarrollados, lo que pasa es que tenemos formas de desarrollo diverso y luego esa supuesta pobreza encubre una riqueza material, cultural, que es lo que tienen las comunidades en Colombia, con necesidades básicas insatisfechas, con expectativas de vida insatisfechas en el sentido del acceso a una serie de servicios básicos y al reconocimiento de derecho, cierto, pero de todas maneras con unas riquezas culturales enormes. Entonces el primer punto para relacionar patrimonio cultural inmaterial y desarrollo local es reconocernos y valorarnos. Y el segundo es proyectar ese reconocimiento y esa valoración de lo que somos hacia las instituciones, hacia las propuestas de políticas públicas, hacia el plan de desarrollo local, digamos que es el reto que tenemos en este momento. Bien, esos componentes que mencionaba de Naciones Unidas, de paz y reconciliación, pues no vamos a poder tener un reconocimiento de víctimas, una reparación de víctimas, si no reconocemos, por ejemplo, los impactos desiguales de la violencia en hombres y mujeres. Ahí ya tendríamos una manera de reconocer esa diversidad, en este caso grupos diferenciales, pero también circunstancias que la guerra ha generado. Las mujeres tienden a ser más sobrevivientes, solas, con los hijos, etc. Pero es que en ellas se hacen énfasis en sus prácticas sociales en la alimentación, por ejemplo. Entonces, los saberes ancestrales ligados a la alimentación, la cocina, la preparación de los alimentos, la recolección de los insumos o en los mercados de abastecimiento o en la naturaleza misma, las frutas, las raíces, las verduras, la gestión campesina también tiene formas de trabajo diferenciado entre hombres y mujeres, en los grupos indígenas ni se diga, o de comunidades afros. Reconocer esos papeles diferentes y cómo encarnan unas tradiciones, unas prácticas que son patrimonio cultural inmaterial y en tal sentido proyectarlo diferencialmente sobre las propuestas de desarrollo. En la fiesta no solamente es un momento de jolgorio. La fiesta es una oportunidad pedagógica para reconocer las entrañas culturales, porque es ahí donde en los disfraces, en la música, en el baile, etcétera, como bien lo sabemos todos, pues es donde las tradiciones se afincan y se revelan. Además, la memoria, por ejemplo. Los vallenatos, por citar un solo género, son una enorme memoria colectiva sobre sucesos, anécdotas, episodios de la vida comunitaria, de la vida regional o de la vida nacional. Y así sucede con las coplas, así sucede con muchos de los elementos asociados a la fiesta. Pues bien, en los planes educativos del Plan de Desarrollo Local, los currículos, deben haber elementos de la fiesta en todos estos aspectos que mencionaba y en muchos otros, o de la comida en muchos de los sentidos en que también mencionaba, de la diversidad de los platos, de la gestión de los insumos para la alimentación, etc. En los ingresos y en el empleo, muchos de los servicios que se prestan se apoyan en toda una cultura material de generación de utensilios para las mesas o los restaurantes, o en la transformación de productos naturales en artesanías. Pues bien, ahí hay unos acervos culturales que deben ir integrándose a los planes de desarrollo local desde esas realidades en una combinación en doble sentido, que son que el plan de desarrollo sea nutrido
con esas tradiciones, pero que también desde el plan de desarrollo se reconozca esas tradiciones en el sentido de que se formalicen como derechos, como prácticas, y genere instrumentos de salvaguarda de esas formas de patrimonio cultural inmaterial.